Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Virgo. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Ya está disponible mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Así que si te gustaría ver de qué se trata, puedes ingresar a mi sitio web. También viene con una maravillosa guía de trabajo que te estaría acompañando durante este proceso. Hasta mediados de noviembre va a estar con un descuento, así que si te gustaría ver de qué se trata, si te gustaría adquirirlo, puedes entrar a mi sitio web que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y también voy a estar sorteando uno de estos cursos para nuestros amigos de YouTube, como siempre. Para eso te voy a invitar que te suscribas al canal, le des un me gusta y me cuentes en los comentarios ¿por qué te gustaría ganar este sorteo en particular? ¿Ok? Si es que la lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser para otra persona que esté escuchando este video. Y también puede ser una lectura espejo. Vamos a ver ya qué está pasando con tu persona especial. Tu persona especial tiene la reina de bastos. Esta reina de bastos nos habla de coraje, de determinación, ir un paso más allá del conflicto y buscar soluciones quizá a conflictos internos que puedan tener ustedes, ¿no? Incluso esta carta del 10 de copas al reverso nos puede mostrar separación, pero principalmente discusiones, ¿no? Tu persona quiere quizás sanarlo, ir un paso más allá, ¿ok? 5 de pentáculos. Tu persona en este momento se siente muy solo, muy sola. Esta es la carta del abandono. Esta es la carta también de la falta. Me siento en falta, me siento de todo menos abundante. Entonces, también puede tener que ver un poco con una posición de víctima. Por ejemplo, tenemos un 4 de copas al reverso, que nos habla principalmente de decepciones que tu persona está como intentando aceptar. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Con la carta de la fuerza nos está invitando a como darnos cuenta, bueno, muchas cartas al reverso, ¿no? Tiene tu persona especial. Esta persona se está restringiendo de hacer algo. Vamos a explorar un poco más de qué se trata, pero principalmente es como que después de algún conflicto todavía se siente muy mal al respecto y si bien quiere tener el coraje para resolver este asunto, todavía no lo puede ejecutar de la mejor manera, ¿vale? Vamos a ver ahora tu energía. Tú tienes la carta de la luna. Virgo, también esto es un proceso difícil para ti, ¿no? Tienes la carta del juicio al reverso, la carta de la reina de espadas. Siento que hay una parte de ti que ya quiere cortar esta conexión, moverte hacia adelante. Sí, es como que hay una parte de ti que se perdió o siente que se perdió una parte de como una oportunidad quizá con esta persona. Pero hay una parte de la energía de Virgo que me dice, ya me da lo mismo, ya me da lo mismo esto, ya se acabó, ¿no? Con la carta del diablo al reverso. La carta del diablo al reverso nos dice que posiblemente esta es una conexión kármica que estás soltando. ¿Bien? Vamos a mirar un poco los sentimientos de esta persona especial hacia ti y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo si es que hay alguna acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona especial de Virgo hacia Virgo? ¿Qué siente la persona especial de Virgo hacia Virgo? Bien, 9 de copas al reverso, 6 de copas. Tu persona te siente como un alma gemela. Pero nuevamente tenemos el 4 de copas. Siento que esta persona quiere las cosas a su manera y solamente a su manera. Espero que se entienda eso. Y quizás no está dando espacio y oportunidad a lo que tú necesitas y por eso quizás estás decidiendo cortar esto con determinación. La carta de la papisa al reverso es como que esta persona no está viendo las cosas muy claras. Sí siente una conexión bonita e importante contigo, pero finalmente realmente siento que a tu persona le cuesta ver las cosas desde otra forma, hacer las cosas de forma distinta, construir algo contigo, incluyendo lo que tú necesitas y quieres para ti, escuchar tus necesidades también. Entonces, tu persona sabe que hay una separación acá.
bueno, disputas, pero una separación, si es que no ha sucedido todavía, una separación que es como un poco inminente. Vamos a hablar un poquitito más de la energía del diablo. Tenemos, no hablan mucho de finales, ¿no? Cortar esto. Sí, nuevamente, separación. Ok, siento que tú decides ir solo, ir sola por el camino. Hasta incluso algunas personas decidieron o están decidiendo bloquear a esta persona y buscar nuevos horizontes. Quizás descubriste que no querías compromiso por el momento y te haría bien estar solo, estar sola por un rato, ¿no? Por un tiempo, y redescubrir qué es lo que quieres, redescubrir un tiempo contigo. Te haría bien, ¿no? Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver algunas cartas oráculo. Siento que esta lectura tiene que ver un poquitito más contigo, así que lo voy a enfocar esta lectura un poquitito más hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Dice como que hay muchos impedimentos. Claro, esta pudo haber sido una gran persona para ti, como una gran oportunidad, pero al final siento que hay otra posible conexión para ti que viene en camino. Porque nos dice, bueno, mantente optimista porque muy pronto vas a manifestar algo o una conexión que realmente te sirva. Porque hay muchos impedimentos aquí. Te dice, tu vida amorosa está influenciada por tus pensamientos religiosos. También puede ser dinero, también pueden ser creencias distintas o formas distintas de hacer las cosas. Pero te dice, bueno, mantente optimista porque puede haber algo más allá para ti. Vamos a ver un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos saber. Te dice el tiempo. Necesita tiempo, toma tiempo. Son ciclos y es momento de sanar y progresar también. Nos dicen que esta persona te extraña, tiene cierta nostalgia y le gustaría hacer nuevas memorias contigo. Puede haber energía de almas gemelas o también un contrato de almas, ¿no? Para que haya alguna especie de aprendizaje. Nos dicen estas relaciones principalmente de un lado. Siento mucho que esta persona quiere hacer las cosas a su manera y eso significa que no hay mucho espacio para ti en lo que tú necesitas y como que la vida te pide, bueno, ya es hora de enfocarte en ti, ¿no? De enfocarte en ti, Virgo. Eso es lo que siento principalmente con la energía de esta lectura. Me gustaría ver más cartas que tienen que ver contigo y qué nos pueden decir acerca de ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos sanar esto? La energía entre esta persona y tú, la verdad es que se ve un poco bloqueada, se ve más con tendencia al final de algo, pero esto te va a servir para proyectarte para cosas nuevas. Y de una forma u otra liberarte de ciertos bloqueos que podamos estar teniendo a partir de esta conexión. Ok, tú tienes la carta de la torre. Esto es un despertar espiritual para ti. Mira, qué linda tirada. Qué linda tirada. Tenemos muchas arcanas mayores. Esto nos indica un despertar espiritual, no solamente por la carta de la torre, sino que toda esta situación te está ayudando a verte a ti mismo, a ti misma desde otra perspectiva y también evaluar qué tanto estoy invirtiendo en mí y cómo puedo entregarme más a mí mismo. Siento que esto ocurre de forma rápida, quizá esto no es lo que tú tenías esperado o presupuestado, pero a la larga, te empodera tanto, Virgo. Te empodera tanto, comienzas a nutrirte a ti de mucha mejor manera con esta carta de la emperatriz. Esta es la carta del divino femenino. Te conviertes en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Bien. Digo, no sé, será un poco difícil quizás cerrar ciertos procesos, pero es como, me mencionan como que no hay mal que por bien no venga y te empoderas tanto y llegas a una energía, bueno, yo no necesito a nadie para ser feliz. La felicidad está en mí mismo, quiero hacer otras cosas, quiero desarrollarme como persona. Y esto se va sucediendo de esa manera, cuando tú tomas la decisión que tienes que tomar al respecto. ¿Ok? Siento que eres tú quien tiene el poder y el control de tomar alguna decisión con respecto a esta conexión. A esta persona yo siento que sí le gustaría sobrellevar estos espacios negativos y dar un paso más allá contigo, pero siento que tú ya deseas otra cosa, ¿no? Y esto te empodera y esto te hace muy bien y te desarrollas tanto como persona. Así que la verdad es que la lectura para ti, Virgo, se ve muy bien.
Se ve muy bien. Me gustaría ver un poquitito más algunos nombres, algunos posibles iniciales, números o signos con los que estemos lidiando en este momento. Tenemos una E como inicial, una C, una P y una E. Pueden ser iniciales de nombre, apellido, o su nombre contiene muchas E, o tu nombre contiene muchas E, por ejemplo. Tómalo siempre como resuena. Vamos a ver qué números nos pueden ayudar durante este proceso. Tenemos un 8 y un 8. Puedes estar viendo el número 88. El 38 puede significar algo para ti. Puede ser tu edad, por ejemplo. Tenemos un 53, 53, 58. Vamos a ver qué más. Sí, principalmente 38. Los números individuales son 3, 8 y 5 para la lectura. Me gustaría ver si es que esta conexión es realmente conveniente para ti o no. Muchas gracias, guías espirituales. Antes de eso vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Géminis, un Leo, Tauro o un Sagitario. Recuerda que los signos no son limitantes, mi querido o querida Virgo. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos y amigas de Virgo. Te dice, no necesitas preocuparte. Dentro del futuro próximo hay una oportunidad para ti. El perdón te puede ayudar a sanar esta situación. Con esta conexión nos dice que no. Depende de ti, depende de ti. Yo insisto, para ustedes yo siento que puede haber un nuevo amor más adelante, pero tu primer amor por este momento vas a ser tú. Pídele ayuda a tus guías. Hay más oportunidades para ti. Si nos dicen aquí puede ser un no, pero depende de ti, de lo que tú quieras, ¿no? Si es que depende de ti, te vas empoderando mucho más que cuando la situación depende de lo que quiere o no la otra persona, y yo estoy esperando ahí que esto se solucione de alguna forma, ¿no? Así que esto tiene que ver mucho con tu empoderamiento, con decidir muy bien qué es lo que quieres en una conexión. Crecemos desde el contraste, veo lo que no quiero y eso me ayuda a dirigirme a lo que sí quiero e ir un paso más allá, ¿ok? Vamos a ver si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Me gustaría también darte un poco de consejo de los ángeles antes de que nos vayamos, ya que siento instintivamente que esta lectura tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu persona especial. Tiene tu persona la carta de la estrella al reverso, un caballero de pentáculos, la carta del loco al reverso y la carta de la papisa, as de pentáculos. Esta persona definitivamente quiere hacer alguna especie de oferta hacia ti, de más estabilidad, quiere tener una nueva oportunidad contigo, pero sabe que en algún punto quizá no es lo que tú quieres. Esta es como una persona que ¿cómo lo explico? Como que se equivoca, pero se vuelve a equivocar y no vuelve a aprender de lo que tiene que aprender en ese sentido. Entonces la vida también le está pidiendo conectarse más con su intuición y reconocer qué es lo que tiene que transformar en sí mismo. ¿Ok? Ahora, sí, acción concreta, algo te quiere ofrecer. Que tú lo vayas a querer, esa es otra historia. ¿Ok? Esa es otra historia. Porque te ve a ti, mira, tiene el caballero de pentáculos, ¿no? Quiere venir hacia ti a hacer una oferta. Pero ¿cómo te está viendo a ti? Como alguien que no quiere compromiso. Como alguien que no quiere estas formas que te está ofreciendo esta persona. Tú quieres algo mucho más distinto. Algo que te ayude a empoderarte. ¿Bien? Vamos a darte un poco de consejo de los ángeles. Me gustaría ver si es que tienen algunos mensajes extra para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los mensajes consejo para nuestros amigos y amigas de Virgo hoy. De una carta, por favor. De una carta, por favor. Ok, te dice, tú estás en el final de un ciclo de tu vida. Pide a los ángeles por apoyo y que te guíen a tu siguiente paso. La felicidad viene por ti, ¿no? Conectarnos con nuestro auténtico verdadero ser.
El ángel Serena dice, soy el ángel de la abundancia, recibirás el dinero que tanto necesitas o que estás buscando, ¿no? Dios está a cargo de cómo esto sucederá y ten fe. Esto tiene que ver mucho enfocarte en ti. Para algunos de ustedes van a estar muy enfocados en su carrera durante este periodo también, ¿ok? El ángel Sonia nos dice, traigo un mensaje de tus familiares o amados fallecidos. Estoy feliz, estoy en paz y te amo mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Qué lindo cuando los angelitos se nos aparecen en las lecturas. Hay un lindo mensaje para ti de alguien que ya no está tan bien, ¿no? Esta lectura tiene que ver mucho contigo. Y cuando cerramos este ciclo, mucha abundancia viene para nosotros. Todo lo que estamos buscando viene hacia nosotros, ¿no? Así que hay que aprender lo que hay que aprender. Aprendemos desde el contraste, pero ahora nos podemos mover a un espacio mucho mejor. Mucho empoderamiento, Virgo. ¡Qué lindo! Vamos a sacarte unos últimos consejos. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, nos vamos a quedar con eso. Te dice, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece. Está la versión completa de esta frase, que es de Fritz Perls, en un post que acabo de hacer. Está en mi Instagram y también está en YouTube, en la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube. Así que si lo quieres ver completo, es un mantra que nos ayuda a soltar aquello que no nos pertenece, soltar las expectativas y darle un espacio a la conexión con nuestro auténtico ser. ¿Okay? Las palabras no enseñan, enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Aquello que yo veo que el mundo tiene que transformar, por ejemplo, es algo que tengo que transformar en mí mismo, lo estoy proyectando hacia afuera. Entonces conviértete en esa persona que te gustaría convertirte. Ese cambio que quieres ver en el mundo, puedes encarnarlo tú primero. Como decimos siempre, partimos por casa. Y esas expectativas que yo estoy buscando en el otro, por ejemplo, las puedo buscar en mí mismo, en mí misma primero. Trabajar en tu propia abundancia, conectarse con ese amor incondicional. La verdad es que esta lectura se ve muy bien para ti, Virgo, así que tranquilo, tranquila, respira. Ya todo se está poniendo mejor para ti sin duda, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy. Espero haberte ayudado de una forma u otra, como siempre, mis queridos Virgos. Si es que te quieres ganar el curso de autoconocimiento y desarrollo personal, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, contarme en los comentarios por qué te gustaría también ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Y si te gustaría adquirirlo, puedes encontrar más información en mi sitio web y va a estar con un descuento hasta mediados de noviembre, así que no te lo pierdas, Virgo. Muchísimas gracias por estar acá, como siempre. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.